porque son muchas informaciones, obviamente, ¿no? Informaciones de diferentes tipos sobre nuestras actividades, cómo comunicarse con nosotros, las características del sistema universitario francés, de las áreas de estudio, cómo vienen organizadas estas áreas de estudio, los diferentes procesos y informaciones sobre Francia en sí. Entonces, les propongo entonces empezar con el primer rubro, que es, bueno, no, antes de empezar con este primer rubro, si ustedes, igual que yo, están en un computador, no olviden utilizar el scroll porque hay informaciones que a veces la gente se pierde, no piensa en, digamos, ver lo que hay abajo y puede haber entonces informaciones interesantes, como por ejemplo actualmente la situación sanitaria, las consideraciones para entrar a Francia, al espacio Schengen. Entonces, testimonios también de estudiantes, de colombianos que han estudiado en Francia. Entonces, no olviden esto. Bueno, entonces, ahora, antes de abrir este primer rubro, entonces, solamente recordar que Campus France es la agencia gubernamental francesa que se encarga de la promoción de los estudios en Francia. Entonces, digo agencia gubernamental, importante, no somos una agencia privada, no, somos una agencia gubernamental, tenemos dos ministerios de tutela, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, acá en Colombia somos un servicio de la Embajada de Francia y también tenemos Ministerio de Enseñanza Superior como Ministerio de Tutela. ¿Okay? Entonces, somos realmente un servicio, digamos, público e institucional. Es importante, digamos, recalcar esto. Nos enfocamos, obviamente, sobre los estudios superiores, pero hacemos también la promoción, por ejemplo, de los cursos de francés en Francia. Lo veremos más adelante, es algo muy importante el tema del idioma. Entonces, tenemos varias misiones. La primera, entonces, promover, luego acompañar, guiar a la gente en sus diferentes procesos que pueden cambiar según el perfil del estudiante, según el tipo de estudios. Y también tenemos un papel de evaluación de los proyectos, digamos, académicos para evaluar la coherencia, solidez y todo esto. Entonces, son tres grandes, digamos, misiones. Entonces, ahora, después de haber presentado Campus France y para los que quisieran saber un poquito más, acá entonces tenemos una información que es Campus France, el video institucional, bueno, dirección y horarios de atención. Obviamente, actualmente estamos en teletrabajo, entonces nuestra oficina que se encuentra en la Alianza Francesa Sede Centro en Bogotá se encuentra cerrada porque la Alianza Francesa de Bogotá no atiende al público, todas sus actividades son en línea, entonces por ende la de nosotros también. Ahora, después de esta presentación, que puede ser entonces de cierta manera un poco corta, es un formato un poco reducido, pero nos vamos a adaptar. Acá encontrarán entonces el programa de las charlas que proponemos cada viernes a las 12 y vamos alternando una charla sobre los programas universitarios y el viernes siguiente sobre cursos de francés y así vamos rotando porque sabemos que son realmente dos temáticas muy importantes. Después de haber asistido a una presentación así, pueden utilizar este canal de comunicación con nosotros y solicitar una asesoría personalizada que se hace en grupitos de hasta 8 personas. Luego los talleres, porque vamos, como lo dije, entonces no solamente haciendo la promoción, sino acompañando a la gente. Entonces proponemos talleres de postulación, proponemos talleres de proceso visa, proponemos también un taller, Mi llegada a Francia, durante el cual explicamos los trámites que hay que hacer en Francia cuando uno llegue ahí a Francia. Entonces, para que entiendan que realmente el servicio Complusion es integral, digamos, más allá de la promoción, es realmente darles informaciones y acompañarlos en sus diferentes procesos que tengan que seguir. Los contactos, puede ser acá en Bogotá, pero también en muchas ciudades de Colombia tenemos un corresponsal con puissance o una corresponsal con puissance que está identificada en las alianzas francesas de Colombia. Ahí entonces encontrarán los contactos, redes sociales muy importantes, obviamente, porque es ahí donde vamos a comunicar también muchas informaciones sobre, por ejemplo, las convocatorias para los procesos de postulación, para las becas, por ejemplo, actualmente sobre la situación sanitaria, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo entonces, cuáles son los documentos que toca llevar a Francia cuando uno viaje. Entonces, muy importante este rubro de actividades Campus France para poder identificar los diferentes canales para comunicarse con nosotros. Ahora, tenemos acá
en el rubro estudiar en Francia, entonces muchas informaciones. Entonces no se trata de ingresar en todos estos enlaces porque sería un poco demorado y un poco monótono. Entonces, solamente antes de empezar con esto, ustedes entonces son estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá o de otra sede, ¿sí? Y tienen, de cierta manera, la suerte de poder contar con una universidad que ha firmado muchísimos convenios de cooperación con universidades francesas, que sean acuerdos de tipo doble titulación o intercambios académicos. Y eso es muy importante porque obviamente cuando un estudiante puede aplicar a un programa de este tipo, el proceso es diferente, primero, puede ser más sencillo, puede ser entonces mucho más eficiente también, porque obviamente los acuerdos de cooperación toca entonces, digamos, utilizarlos, desarrollarlos, entonces seguramente tendrán muchas opciones si ustedes deciden optar por este tipo de procesos de postulación, lo que nosotros vamos a recomendar, obviamente. ¿Okay? Pero sabemos que no todas las facultades tienen convenios firmados con Francia, entonces uno puede aplicar a título personal. ¿Sí? Entonces, toca distinguir entonces estos diferentes casos cuando el estudiante aplica a través de un convenio de cooperación, entonces intercambio académico de titulación, o cuando aplica a título, digamos, individual, los procesos van a cambiar. ¿Okay? Entonces, primer punto que tenemos acá, entonces, el acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas firmado entre Francia y Colombia en el año 2010. Y eso es muy importante porque muchas veces nos preguntan, ay, ¿cuál es el proceso de convalidación que tengo que hacer para poder estudiar en Francia? No hay proceso de convalidación. ¿Por qué? Porque este convenio, este acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas, entonces significa concretamente que un estudiante colombiano que tiene el bachillerato cumple con el requisito académico para aplicar a primer año de pregrado en Francia. De la misma manera, un estudiante colombiano que tiene un pregrado obtenido en Colombia puede aplicar a primer año de máster. Y un estudiante colombiano que ha tenido una maestría acá obtenida en una universidad colombiana puede aplicar a doctorado. Entonces, existe este acuerdo que obviamente facilita bastante el proceso de postulación, porque entonces tenemos un marco oficial firmado entre ambos países. Por parte de Colombia es la ASCU, la Asociación Colombiana de Universidades, que ha firmado este convenio, y por parte francesa la CPU, Conferencia de los Presidentes de Universidades, y la CDFI, Conferencia de los Directores de Escuelas francesas de Ingeniería. Entonces, esto abarca muchísimas universidades y escuelas. ¿Okay? Entonces, es muy importante este punto para que sepan que existe realmente un marco institucional muy fuerte. Bueno, luego, entonces, cuando hablamos de diplomas, entonces, toca pensar que no solamente en Francia, sino en Europa tenemos un sistema que llamamos el sistema LMD. L, licence, o sea, pregrado o licenciatura, M, máster y D, doctorado. Usualmente son 3 años de pregrado, luego 2 de máster y 3 de doctorado. Entonces hablamos del sistema LMD y es un sistema que entonces no es algo propio a Francia, sino a muchísimos países de la Unión Europea. Y esto entonces permite también la movilidad de los estudiantes adentro de la Unión Europea. Significa concretamente que un estudiante, por ejemplo, incluso colombiano, por ejemplo, que va a estudiar, no sé, digamos, el máster 1 en Italia, en arte, ¿sí? Y luego quiere seguir con otro país donde la cultura es importante, entonces va a decir, ah, Francia puede ser algo interesante, ok, entonces después del M1 va a seguir con el M2 en Francia, ¿sí? Porque entonces Italia también tiene el mismo esquema LMD. Entonces esto facilita la movilidad adentro de la Unión Europea. Ahora, tema de la financiación de los estudios, matrículas y becas, algo, digamos, sumamente importante. Entonces, toca primero, si ustedes se enfocan en la palabra becas, entonces primero creo que toca entender cómo es el tema de la financiación en Francia. El Estado francés asume entre el 70 y el 95% de los gastos generados por cada estudiante, incluso para los estudiantes que no son franceses, que no son de la Unión Europea, ¿sí? Hay entonces un mecanismo de financiación que permite a los estudiantes extranjeros, internacionales, beneficiarse de una financiación muy importante de parte del Estado.
Concretamente, actualmente y oficialmente, un año de pregrado cuesta 2.770 euros. Bueno, lo siento, el tipo de cambio actualmente es bastante desfavorable. Entonces, 3 años de pregrado, 2.770 euros el año. Son matrículas anuales. En Francia no hablamos de matrículas, digamos, semestrales, siempre es anual. ¿Sí? Para máster, un poquito más costoso, 1.000 euros más por año de estudios, entonces 3.770 euros. ¿Sí? Y para doctorado, 380 euros. A veces la gente no entiende por qué, entonces es 10 veces menos costoso hacer un doctorado que un máster. ¿Sí? Y es así, digamos, Francia ha decidido entonces apoyar de manera, digamos, muy fuerte a los estudiantes interesados en estudiar un doctorado y de hecho es para también incentivar a los estudiantes para seguir con un doctorado. Y aprovecho este comentario para entonces decirles que actualmente un poquito más del 40% de los estudiantes inscritos en doctorado en Francia son estudiantes internacionales, ¿sí? Porque entonces son realmente costos bastante económicos. Entonces estaba hablando de las matrículas oficiales. ¿Por qué? Hay universidades que siguen aplicando las tarifas que había anteriormente. O sea que hay muchísimos estudiantes, incluso entre ellos los estudiantes colombianos, que van a ingresar a pregrado en Francia y van a pagar 170 euros. O que van a ingresar a una formación de nivel máster y que van a pagar 243 euros el año. Entonces, hay universidades que todavía proponen entonces matrículas mucho más económicas y los que no tienen esta posibilidad, porque eso es, digamos, entre comillas, a discreción de las universidades, eh, pueden entonces aplicar a programas de becas. Entonces, vamos a seguir ahora con la parte beca en sí. Entonces, Campus France y la Embajada de Francia, entonces, proponen un programa de becas que se llama la beca Bienvenue en France. Es el nombre de la estrategia para atraer a más estudiantes internacionales en Francia, decidida por el gobierno francés en el 2019. Y esta entonces beca permite a los estudiantes que aplican a programas de nivel máster y que están aceptados en un programa que saldría en 3.770 euros, aplicar a esta beca y beneficiarse de la tarifa anterior. ¿Okay? Entonces, como la beca aplica para los 2 años que conforman el ciclo de máster, entonces más o menos corresponde a una beca de estudios que son 2 por 3.000, 7.000 euros. 7.000 euros, entonces, que el estudiante no tendrá que pagar porque se beneficia de esta beca. Luego la Embajada de Francia acaba de publicar nuevas convocatorias, uno que especialmente se llama Mujeres Científicas, entonces como su nombre lo indica, es un programa dedicado a las mujeres y que estudian entonces formaciones relacionadas con las ciencias. Y hay otro también programa de beca que se llama Academia de Talentos. Entonces encontrarán estas informaciones en nuestra página web. Hay el enlace que remite hacia la página de la Embajada de Francia. Además, ahí encontrarán el motor de búsqueda Campus Bourse, que es el catálogo de las becas que proponen las universidades. Y como lo dije, las redes sociales las utilizamos también para publicar en nuestras redes, que sea Facebook, Twitter, Instagram, las convocatorias que recibimos directamente de parte de las universidades francesas. Entonces hay muchos programas de becas, también programas de becas del gobierno francés, el digamos, programa bandera es el programa EFEL, y de hecho acabamos de recibir los resultados para el año entrante. Entonces, los invitamos a consultar estas opciones entre las becas Campus France Embajada, beca de exoneración Bienvenue en France, programas de la Embajada de Francia, los programas del gobierno francés, hay también programas de la Unión Europea, entonces realmente hay como un abanico de opciones bastante interesante. Entonces, el Estado asume, como lo acabo de explicar, una parte importante de los gastos generados por cada estudiante. Y adicionalmente a esto, algo interesante es el estatus del estudiante en Francia. Ser estudiante en Francia es tener un estatus administrativo que confiere derechos y permite aplicar a subsidios. Entonces, primero, el tema del seguro social, afiliación totalmente gratuita y el estudiante recibe mínimo el 66% de sus
gastos médicos son reembolsados, ¿sí? Y luego nosotros recomendamos afiliarse a un seguro tipo prepagada más o menos por unos 200, 300 euros al año para así tener entonces casi una cobertura integral para tener tranquilidad con el tema del acceso a la salud, que tiene las mismas características que la educación. Dos cosas, primero, de calidad y fácil de acceso. ¿Okay? Entonces, salud. Luego, sabemos que la parte más fuerte del presupuesto del estudiante muchas veces es el alojamiento. Todos los estudiantes pueden solicitar una ayuda estatal mensual para ayudarles a pagar su alquiler. Es una ayuda que va a oscilar entre 80 y 200 euros mensuales. El documento clave para poder beneficiarse de esta ayuda es el contrato de arrendamiento con el nombre del estudiante obviamente en el contrato. Y es un proceso que se hace con la CAF, que es de educación familiar. Luego también beneficios con los restaurantes universitarios que vienen subvencionados por el Estado y los estudiantes pueden almorzar, cenar por 3,30 euros. E incluso ahora con esta situación sanitaria totalmente atípica y las dificultades que pudo generar para muchos estudiantes, el gobierno decidió entonces aplicar una nueva tarifa, 1 euro para poder almorzar o cenar en estos restaurantes universitarios. También tarifas preferenciales para los transportes públicos, bus, tranvía, metro, cuando hay. También tarifas preferenciales para las actividades culturales, para el deporte. Entonces, ser estudiante, entonces, en resumidas cuentas, confiere un estatus que permite, entonces, acceder a muchos servicios, realmente, por un costo mucho más económico. ¿Okay? Luego tenemos también otro subsidio, bueno, no, el seguro social, alojamiento, restaurantes universitarios, transportes y actividades culturales. Bueno, por ejemplo, uno va a cine, entonces en la taquilla de tarifa completa, tarifa para jubilados, tarifa para niños, tarifa para desempleados y tarifa para estudiantes. Uno va al museo igual. Entonces, el acceso a la cultura también viene subvencionado por el Estado. Entonces, cuando uno va sumando todos estos subsidios o ayudas que brinda el Estado francés, nos damos cuenta que el Estado es bastante, digamos, generoso con los estudiantes, incluso con los estudiantes extranjeros, y esto hace que en el momento de solicitar la visa tendrán que demostrar que tendrán acceso mensualmente a 615 euros, o sea, con el tipo de cambio actual, entonces, digamos, 2,5 millones, más o menos. Eso es el presupuesto, digamos, mensual que debe tener un estudiante en Francia. Obviamente en París puede ser más costoso, en otras ciudades menos costoso, pero en el momento de solicitar la visa, 615 euros mensuales. ¿Okay? Bueno, acá hay más informaciones para los que quisieran, entonces, informaciones sobre el doctorado, por ejemplo, los invitamos a consultar esta parte, doctorado e investigación en Francia, y creo que lo demás lo vamos a ver ahorita con este rubro área de estudio, que se divide en dos partes. En la parte derecha tenemos los programas más solicitados por los estudiantes colombianos y entre ellos entonces el tema de los cursos de francés en Francia. Todos saben que en Francia tenemos entonces un idioma oficial, que es el francés, y que la mayor parte de los programas en Francia se van a dar en francés. Existen programas que se dan en inglés, son más o menos 1.600 programas que tenemos actualmente en inglés, sobre todo en el ámbito de la ingeniería, de las escuelas de negocios y escuelas especializadas principalmente. Entonces, veremos ahorita que hay catálogos para identificar estos programas. Entonces, vuelvo al tema de los cursos de francés. Esto es algo fundamental. Muchas veces hay estudiantes que nos dicen que están muy interesados, que cumplen con los requisitos académicos. El problema es el idioma. Entonces, sabemos que en la Universidad Nacional ustedes tienen opciones brindadas directamente por la Universidad Nacional para aprender el idioma francés u otro idioma, en fin, tener un entorno bastante favorable para entonces aprender otros idiomas. Entonces, toca anticipar, no perder tiempo y empezar, digamos, lo antes posible a aprender el idioma. ¿Por qué? Aprender el idioma no se hace de un día para el otro, primero. Luego, no hay, digamos, una regla, pero usualmente los programas en Francia van a pedir el nivel B2. Y el nivel B2 es un nivel intermedio, pero ya es un muy buen nivel de francés que entonces se requiere
más o menos unas 600 horas de aprendizaje de idioma francés. Entonces, se demora un poco uno, entonces, para alcanzar este nivel. Entonces, dije de manera general, nivel B2. A veces hay programas que van a pedir el nivel B1, por ejemplo, algunos programas de ingeniería. Y en cambio, hay programas relacionados con las ciencias humanas que van a pedir un nivel C1, por ejemplo, derecho, psicología, lenguas modernas, filosofía. Entonces, es muy importante entonces poder, bueno, saber qué es lo que quiero estudiar, ¿m? Para luego poder buscar y identificar los programas. Esto permite luego averiguar los requisitos académicos y lingüísticos. Y finalmente averiguar entonces el proceso de postulación. Entonces, es un trabajo entonces que toca hacer con bastante anticipación, buscar estas informaciones y luego entonces relacionar todo esto con su nivel de francés. Hoy mi nivel de francés, por ejemplo, mi nivel de francés es A2, estoy tomando un curso de francés, en unos pocos meses voy a alcanzar el nivel B1, entonces o voy a Francia, por ejemplo, para poder alcanzar el nivel B2 y desde Francia poder aplicar al programa de mi interés o seguir desde Colombia y entonces alcanzar el nivel B2 y luego poder aplicar a el máster de mi interés desde Colombia. Entonces, pero muy importante realmente el tema del idioma, porque es algo que muchas veces entonces, digamos, genera como dificultades en los proyectos de los estudiantes. Okay. Entonces, curso de francés en Francia, acá tenemos una explicación cómo identificar los centros de idiomas, las características de esos centros de idiomas, el listado de los centros acreditados Qualité Fleur. Entonces, en fin, los invitamos a ingresar acá para saber más sobre estos programas. Luego, administración de empresas, arquitectura, artes y diseño, ciencias humanas, derecho, gastronomía, hotelería. Bueno, y voy a tomar el ejemplo, el tema de la ingeniería, porque sabemos que en la Universidad Nacional siempre hay muchísimos estudiantes de ingeniería que se benefician de convenios de cooperación y que van a Francia para hacer una doble titulación, por ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, entonces, okay, la ficha de presentación de las ciencias de ingeniero en Francia, la estructura de los diplomas, entonces se acuerdan, dije 3 años de pregrado, luego 2 de máster y luego doctorado. Entonces, para las escuelas de ingeniería, entonces todas estas opciones son válidas, entonces hay unos que ingresan acá desde el primer año en una escuela de ingeniería y entonces van a alcanzar el título de ingeniero al finalizar los 5 años de estudios. ¿Se acuerdan? Dije que para pregrado eran 3 años. ¿Sí? En Francia, después de 3 años, entonces uno obtiene el pregrado y 2 años más obtiene máster. Digo esto porque a veces puede haber una confusión. Título de ingeniero acá porque se consigue al finalizar 5 años de estudios, pero confiere el grado de pregrado, no es un máster. ¿Sí? Entonces es una diferencia muy, muy grande que hay entre los dos sistemas universitarios. Acá entonces una presentación, luego incluso hay un video de presentación de los estudios de ingeniería y acá entonces la CDFI de la cual he hablado, ¿se acuerdan? El acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas y uno puede acceder al catálogo de la CDFI, o sea, para acceder a los programas ofertados por las escuelas de ingeniería de la CDFI. Hay escuelas, hay universidades, hay también formaciones técnicas en Francia que permiten más adelante entonces seguir con una formación de ingeniero. En Francia el sistema también se caracteriza por esto, digamos que hay muchas pasarelas entre los diferentes sistema, por ejemplo, o el mundo, digamos, técnico, tecnológico, la universidad, las escuelas, entonces toca tener esto muy claro, que hay muchas opciones, muchas pasarelas disponibles, ¿okay? Entonces era un ejemplo de presentación de programas. Entonces voy a volver acá y seguir ahora con la parte izquierda y sobre todo este rubro, los diferentes catálogos que voy a abrir porque es muy importante. Acabo de hablar de identificar los programas y todo esto, cómo uno hace entonces para identificarlos. Precisamente tenemos unos catálogos acá en línea. Entonces, un primer catálogo, Campus France. Entonces, todos estos catálogos, bueno, se llaman Campus France, pero realmente no se trata, no es Campus France los que los actualiza, son las universidades. ¿Eh? Pero bueno, en fin, tenemos este primer catálogo, el catálogo de los programas de nivel pregrado, o sea, primer, segundo, tercer año de pregrado.
Y ahí entonces van a encontrar los requisitos académicos, lingüísticos para poder entonces aplicar. Luego el catálogo de color verde, Campus France también, catálogo para los programas de nivel máster. Luego también informaciones sobre los programas de los másteres conjuntos Erasmus Mundus. Luego el catálogo de las escuelas doctorales donde se publican ofertas de doctorado. Sabemos que muchas veces el problema de los estudiantes interesados en estudiar un doctorado es encontrar a un director de tesis. Y a veces pasa lo mismo para los directores de tesis, que no encuentran a estudiantes para desempeñarse en esta área. Entonces, es como un punto de encuentro, ¿ah? Y ahí se publican, entonces, ofertas de doctorado. Y lo interesante es que la mayor parte de los programas o de las ofertas de doctorado que están publicadas acá vienen con la subvención o la, digamos, perdón, la financiación ya incluida. O sea que el tema de la financiación está resuelto. O sea que es algo muy interesante. Luego tenemos un programa, un catálogo, perdón, sobre los programas relacionados con el arte, que sea arte, diseño, moda, música, 3D, arquitectura, bueno, en fin, todo lo que conforma el arte. Entonces también es una página web donde uno consigue informaciones y puede ser, no necesariamente, pero puede ser también un canal de postulación. Entonces, de hecho, hace poco, entonces la Universidad Nacional se comunicó con nosotros para poder entonces tener la presentación sobre formaciones en artes. Entonces, si hay en el público estudiantes de artes, dentro de poco propondremos una charla sobre Campus Art, los programas en artes en Francia. Luego seguimos, tenemos el catálogo, ¿se acuerdan? Dije que había 1600, bueno, acá tocaría actualizar porque hablamos de 1400, pero ahora son más bien 1600 programas que se dictan en inglés. Y a veces hay programas que se dictan 50-50, 50% en francés, 50% en inglés. Entonces ahí van a encontrar estas informaciones también. Luego para cursos de verano, ofertados por escuelas de ingeniería, escuelas de negocios o cursos de francés también. Formación en línea también, que bueno, desde el año pasado ha cogido bastante fuerza. Entonces, un catálogo que se llama Ma Rentrée en Ligne 2020. Entonces, ahora tocará actualizarlo y para llamarlo Ma Rentrée en Ligne 2021. Y tenemos por fin este catálogo de la ONICEP. Entonces, no es un catálogo Campus France en sí, pero es un catálogo muy interesante. ¿Por qué? Porque es el catálogo que van a utilizar los estudiantes de los colegios en Francia cuando entonces empiecen a pensar en su futuro académico y ver qué van a estudiar, en qué universidad o en qué escuela. Entonces, la UNICEP es la Oficina Nacional de Información sobre los Estudios y las Profesiones en Francia. Y es un catálogo muy completo, muy completo. Toca entonces dedicar tiempo porque realmente, igual que los otros catálogos, funciona gracias a un sistema de palabras claves, pero es muy, muy completo. Entonces toca, digamos, tomar tiempo, tener paciencia para leer, para identificar, pero es un trabajo fundamental, identificar los programas. ¿Okay? Entonces, este es el rubro áreas de estudio. ¿Okay? Luego, entonces, bueno, esto sería una segunda parte, cuando realmente entonces estén en proceso, cuáles son los procesos que toca seguir. Entonces vamos a distinguir dos procesos. Bueno, acá entonces primero hay tutoriales para explicarles de manera un poquito más fácil algunas cosas sobre los procesos según los perfiles. El tema de las certificaciones oficiales. Nosotros acá en Colombia vamos a pedir que los estudiantes certifiquen su idioma presentando el DELF, DALF o TCF. Y luego entonces los procesos, el proceso Campus France, que es un proceso obligatorio para todas las personas interesadas en solicitar la visa de estudiante. Realmente hay dos públicos con características muy singulares que no deben solicitar la visa de estudiante. Los menores de edad que van a Francia para tomar cursos de francés. ¿Sí? Ellos no estarán inscritos en un centro universitario en la universidad, no van a hacer un programa, digamos, oficial en una universidad, son menores de edad. Entonces, los menores de edad que van a tomar cursos de francés hacen un proceso que se llama el proceso menor escolarizado y hacen este proceso directamente con la Embajada de Francia.
pero no creo que haya, digamos, tantos casos de menores de edad que quisieran ir a tomar curso de francés, así que no voy a insistir más sobre esto. El otro extremo son los estudiantes inscritos en doctorado y que tienen una convención d'accueil, o sea, un contrato con un laboratorio o una empresa para hacer sus investigaciones en Francia. ¿Okay? Entonces, son los dos extremos. Menores de edad, cursos de francés y doctorando con convención d'accueil. Todos los demás tienen que hacer el proceso Campus France, obviamente con la condición de viajar por más de 90 días. ¿Sí? Bueno, paréntesis, actualmente si una persona quiere viajar menos de 90 días, se hace complicado por las razones sanitarias. Así que mejor pensar. Entonces, ayer me escribió un muchacho que quería ir a Francia por 2 meses a tomar cursos de francés. Le dije pues que era de pronto mejor pensar en tomar, pensar en tomar un curso un poquito más extendido para así solicitar la visa y poder viajar, porque actualmente los turistas no pueden ingresar al espacio Schengen. Entonces, el proceso Campus France es muy sencillo y aún más sencillo para, digamos, las personas que aplican o sea, mediante un convenio de cooperación. ¿Se acuerdan? Los acuerdos de cooperación tipo intercambio académico o doble titulación que propone la Universidad Nacional. Realmente es bastante sencillo. ¿Okay? Y después de haber finalizado el proceso Campus France, entonces pueden seguir con el proceso visa. Y ahí les explicamos en qué consiste el proceso visa, cuál es la documentación que tendrán que presentar, cómo es. Entonces, se debe utilizar la plataforma France Visa, por ejemplo, de la misma manera que para el proceso Campus France se debe utilizar la plataforma Études en France. ¿Sí? Entonces, toca leer estas informaciones de manera detenida, tranquila, para entender cómo es entonces el proceso Campus France y luego seguir con el proceso visa. Tarifa Campus France, entonces sí, el proceso Campus France tiene un costo, 450.000 pesos. El proceso Campus France, los estudiantes que sean en el marco de un convenio de cooperación tienen una tarifa preferencial y tienen que pagar 350.000 pesos. ¿Okay? Hay algunos casos de exención total, pero realmente son bastante limitados estos casos. Okay, entonces, terminamos con esta parte y ahora seguimos acá con vivir en Francia. ¿Se acuerdan? Les hablé al inicio del taller proceso visa, del taller mi llegada a Francia, porque efectivamente cuando uno llega a Francia, entonces tiene que hacer unos trámites administrativos, finalizar la inscripción administrativa en la universidad, abrir una cuenta bancaria, afiliarse al Seguro Social. Entonces, en fin, vamos explicando acá todos estos trámites obligatorios que toca hacer rápidamente para así poder dedicarse realmente a los cursos. Entonces hablamos sobre también la contribución vida estudiante y campus, la CVEC, que tiene un costo de 92 euros actualmente. Informaciones sobre el alojamiento. Sabemos que este es un poco el punto negro, ¿no? Para los estudiantes, cómo conseguir un alojamiento duradero en Francia no es tan fácil. Entonces toca entonces buscar, entonces le explicamos acá cuáles son las diferentes opciones y también los diferentes mecanismos existentes para ayudar a los estudiantes. El tema de la salud, importante, porque siempre será mejor saber cómo funciona y salir de Colombia con todas las informaciones sobre este seguro social gratuito, la posibilidad de afiliarse a un seguro, digamos, tipo prepagada, es lo más cercano a este concepto, que es un seguro complementario que cubre lo que no cubre el seguro social, digamos, clásico, lo puede cubrir entonces el seguro complementario. La posibilidad de trabajar en Francia durante los estudios, al finalizar los estudios, cuando la persona obtiene un título de nivel máster, por ejemplo, y hasta entonces les explicamos acá el proceso de renovación de la visa, del título de séjour, precisamente en Francia. Significa que no hay necesidad de regresar a Colombia para hacer el proceso. Todo esto se puede hacer desde Francia. Entonces, rápidamente quería presentarles estos 5 rubros. Espero que entonces hayan identificado dónde encontrar la información que quisieran y creo que ahora podemos seguir con las preguntas. Menos mal porque tenemos muchísimas preguntas. Quiero antes de empezar a hacerlas, realizar una salvedad para los participantes y es, hay varias preguntas sobre doble titulación y convenios. Esta mañana nosotros tuvimos una charla de doble titulación que va a estar pronto en YouTube
Y por ese motivo, por lo que ya está la información, vamos a pasar a otras preguntas más relacionadas con la oferta que estamos viendo en este momento. Entonces, la primera pregunta es, si ya cursé 3 años en mi carrera en Colombia de mi pregrado, ¿puedo pasar directamente a hacer un máster en Francia? No, sería muy fácil, ¿no? Entonces, si tú cursaste 3 años en Colombia, significa entonces 3 por 2, cursaste 6 semestres, ¿sí? Un estudiante que ha cursado 6 semestres en Colombia puede aplicar a segundo año de pregrado, a veces a tercer año de pregrado. Esto será a discreción de la universidad, del director del programa. Él tendrá que analizar, obviamente, los cursos, las materias que hayas validado para ver, digamos, tu perfil, digamos, a qué corresponde. L2, segundo año de pregrado, o L3, tercer año de pregrado. Pero bueno, o sea, muy buena pregunta. Sería fantástico poder llevarlo así, 3 años acá y después inscribirse en máster en Francia. Es como un camino un poquito más corto, pero lo siento, acá no se podrá. Perfecto. Por ahí mismo tenemos una pregunta que dice, si realicé 2 pregrados aquí en Colombia, ¿puedo pasar directamente a un doctorado en Francia o igual tengo que hacer una maestría primero? Ah, ven que tienen, bueno, está bien, está bien. Muy No, creativos, no, no. somos bastante creativos. Sí, 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 tenemos, sí, sí, muchas ideas. No, 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 el paso para poder entonces acceder a doctorado es máster. ¿Por qué? Durante el máster, bueno, no hables sobre esto, pero hay dos tipos de máster. Hay un máster con un enfoque profesional, es cuando, digamos, la persona al finalizar el máster se proyecta más bien ingresando al mercado laboral. Y hay un máster con enfoque investigación. Y este máster con enfoque investigación, obviamente, lleva módulos o lleva, digamos, materias de metodología, de preparación a la metodología para la investigación. Entonces, tú con tu pregrado, puede ser que hayas tomado de pronto un cursito por aquí, por acá para investigación, pero no será suficiente. Entonces, es un paso obligatorio haber estudiado un máster para poder entonces aplicar a doctorado. Y entonces máster con enfoque investigación. Perfecto. La siguiente pregunta es si la beca de mujeres científicas es anual, es decir, abren convocatoria todos los años o cuál es la periodicidad de esa beca. Bueno, es un programa nuevo. Hace realmente unos pocos días que la información es pública. Entonces, nosotros esperamos que sea un programa de becas anual, o sea, que no se trate de lanzar un programa así solamente por un año y después que desaparezca. No, la idea es obviamente mantener este programa y que la gente precisamente pueda entonces tener esto, digamos, muy claro, que existe este programa para las mujeres que estudian una carrera relacionada con las ciencias. Súper. La siguiente pregunta es si en Francia existe, igual como aquí en Colombia, este sistema de prácticas y pasantías, si existe, cómo funciona y si está ahí, cómo uno puede acceder a hacer una práctica o una pasantía en Francia para terminar los estudios de pregrado. Bueno, entonces vamos a distinguir dos casos cuando hablamos de prácticas, de pasantías. De hecho, la información está acá abajo, práctica profesional o stage, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos dos casos? Hay estudiantes que quieren hacer una práctica para adquirir una experiencia profesional, para poquito a poco entonces construir su hoja de vida y que necesitan a veces pues hacer una práctica. Vale. Primera opción, pero en este caso el estudiante no está inscrito en una universidad en Francia o en una escuela, entonces él no va en el marco de sus estudios, va a solicitar una visa, que es una visa especialmente diseñada para la gente interesada en hacer una práctica, ¿sí? Entonces, nada de proceso Campus France, nada de proceso visa estudiante, es un proceso visa practicante, ¿ok? Luego, la otra opción es cuando eres estudiante, entonces, por ejemplo,
ha cursado, no sé, 7, 8 semestres acá y necesita hacer una práctica en el marco de sus estudios, una práctica para convalidar, de cierta manera, la parte teórica. Y hay un convenio de cooperación entre su universidad de origen y la universidad de destino, y en este caso el estudiante estará inscrito en la universidad en Francia. Entonces, el hecho de estar inscrito en una universidad en Francia hace que el estudiante tendrá que solicitar la visa de estudiante y no la visa de practicante. Irá a Francia para hacer una práctica, pero como estará inscrito en la universidad, será la visa de estudiante. Entonces, es muy importante saber en qué marco se inscribe entonces la práctica. Algo interesante también sobre las prácticas que se me olvidó. En Francia, entonces, la ley dice que si la práctica es por más de 2 meses, entonces la empresa o el empleador tiene la obligación de dar una gratificación a los estudiantes. Una gratificación que alcanza los 550 euros mensuales. Perfecto. Tenemos aquí la siguiente pregunta que nos dice si dentro de las ramas de estudio se puede aplicar a un proceso de movilidad con ciencias de la salud como tal. ¿Es el proceso muy difícil cuando, digamos, es medicina, enfermería, odontología o algo por el estilo, o entra dentro del convenio? Entonces, igual, toca ver cuando hablamos de convenio, de qué tipo de convenio se trata, pero efectivamente, pero no creo que sea algo propio a Francia. Creo que pasa lo mismo también para los franceses que son médicos y que quieren venir acá a trabajar. Son oficios como protegidos, ¿sí? Entonces, que requieren de cierta manera como un control bastante, digamos, selectivo, y esto hace que a veces los estudiantes, bueno, prefieren terminar su proceso acá y hacer una especialización, por ejemplo, en Francia, ¿sí? Entonces, realmente con el tema de los estudios de medicina, no es, digamos, caso por caso, pero es importante tener, digamos, las informaciones completas para ver, digamos, en qué marco se inscribe el plan de estudio, porque, por ejemplo, hay una ley en Francia que dice que un estudiante extranjero que va a estudiar medicina en Francia no puede, digamos, tocar al paciente, ¿sí? Eso es algo clave, ¿sí? Entonces, si la idea es hacer una práctica, bueno, toca tener claro que serán sobre todo los ojos y los oídos que van a funcionar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, luego dependerá. Si es para especialización, es diferente. Entonces, es mejor, de cierta manera, o iniciar la carrera de medicina desde cero, o obtener el título acá y luego hacer una especialización en Francia. Cuando uno entonces busca como pasar de un sistema a otro en el transcurso del pregrado, es más complicado. No es que sea imposible, pero es más complicado. ¿Pasa lo mismo con carreras como odontología, farmacia o en otra rama Sí. con medicina veterinaria? Exactamente. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta aquí que dice, tengo Perdón, entendido, dime, dime. perdóname por interrumpirte, pero si el estudiante se puede beneficiar de un convenio de cooperación, intercambio académico o doble titulación, mucho mejor, porque ahí tenemos un marco institucional, ¿sí? La dificultad es sobre todo cuando el estudiante no puede contar con, digamos, este respaldo institucional, ¿sí? Si hay un convenio, está bien, significa que hay algo firmado que es oficial y que facilita la movimiento de los estudiantes. Creo que estoy teniendo un poco de problemas de internet, qué pena por la demora. Y tenemos la siguiente pregunta y es, tengo entendido que la licenciatura en arquitectura o la licencia en arquitectura dura 5 años y es dado más que todo por escuelas específicas para arquitectura. En ese caso, ¿la postulación cambia en algo o el sistema cambia en algo específico? Bueno, entonces la licencia, no, o sea, la licencia en Francia son 3 años, ¿sí? Pero cuando hablamos de formaciones en arquitectura, en ingeniería, no vamos a hablar en sí, digamos, del pregrado, porque, digamos, uno puede estudiar 3 años arquitectura, termina, digamos, su tercer año, perfecto, pero no va a obtener ningún título. El título de arquitecto se obtiene al finalizar los 5 años de estudios que conforman, entonces,
la carrera de arquitecto. Pasa lo mismo con ingeniería. ¿Se acuerdan? En el pantallazo, o sea, en la pantalla que vimos, eran 5 años de estudios. Pasa lo mismo para arquitectura. Y a ver si acá entonces tenemos arquitectura. Entonces, acá tenemos, bueno, entonces en el rubro áreas de estudio, entonces una presentación de los estudios de arquitectura. Entonces, si uno tiene acá el título de arquitecto en Colombia, que corresponde a 5 años de estudios, pero que confiere el grado de pregrado, podrá aplicar entonces al cuarto año de la carrera de arquitecto en Francia, que correspondría al, digamos, máster 1. Y luego sigue con el máster 2 y entonces obtiene su título de arquitecto en Francia. Y después hay otras formaciones posibles. Y tenemos, bueno, son a veces siglas un poco bárbaras, el DEA, el DEA, el HMONP, por ejemplo. Entonces toca leer, digamos, esta información porque según, digamos, el proyecto de estudios puede cambiar bastante. ¿Okay? Pero acá entonces tenemos es este, el último, arquitectura, 1, 2, 3, 4, 5 años de estudios y uno obtiene el título de arquitecto, ¿sí? Y confiere el grado de máster. Un año más y el estudiante entonces obtiene el HMONP, habilitación al ejercicio de dominio de obra a su propio nombre, por ejemplo. Y si luego quiere seguir con un doctorado, se puede, serán 2 años más de estudios. ¿Okay? Entonces, ahora, el proceso de postulación efectivamente es diferente cuando hablamos de las escuelas de arquitecturas y esto es lo que vas a encontrar. Entonces, lo tenemos también acá, en esta misma página, en este mismo enlace. Y efectivamente, los programas de arquitectura solo vienen brindados por las ENSA. ENSA, entonces, por sus siglas, significa École Nationale Supérieure d'Architecture, Escuela Nacional Superior de Arquitectura. Hay 20 en Francia. ¿Sí? Entonces, puede haber luego formaciones en universidades relacionadas con el urbanismo, la arquitectura, pero que no van a, digamos, desembocar, a cierta manera, sobre la obtención del título de arquitecto. Será un diploma, un máster, urbanismo y arquitectura, pero no será el título de arquitecto. Entonces, para el título de arquitecto en las ENSA. ¿Cómo aplicar? Bueno, entonces acá pusimos incluso el dossier ONICEP, ¿se acuerdan? El último catálogo completo denso. Entonces acá remitemos hacia este catálogo y la presentación del oficio de arquitecto en Francia. ¿Cómo presentar su candidatura? Entonces va a depender según el programa. Entonces va a ser un proceso. Pues si la idea es aplicar, digamos, desde Colombia y para el otro año, entonces el proceso va a abrir el 1 de octubre y va a cerrar el 15 de diciembre, muy probablemente. ¿Sí? Se llama proceso DAP para los que estudian arquitectura y uno puede aplicar solamente a 2 programas, no más. ¿Sí? O sea que cuando uno se presenta, entonces debe tener, digamos, un expediente muy, muy bueno, ¿sí? Muy completo, porque hay muchos estudiantes internacionales que quieren ingresar en la CENSA. Entonces tocará leer la información acá y más adelante, entonces, cuando tengan preguntas, comunicarse con nosotros para poder entonces tener una respuesta a sus preguntas. Y se acuerdan, Campus Art, también esta plataforma que es una fuente de información, pero también un proceso de postulación posible, sirve para aplicar también a escuelas de arquitectura. Entonces tocará leer esta información y bueno, Tucan es la plataforma que se llama así. ¿Okay? Entonces acá, entonces el proceso de postulación a escuelas de arquitectura es el proceso DAP amarilla. Es por el color del papel que se utiliza para este expediente nomás. ¿Okay? Perfecto. Tenemos otra pregunta que va más relacionada con el tema de financiación y es si con la visa de estudio existe la posibilidad de trabajar y si es posible, si hay un límite de horas o cómo es esa situación. Bueno, entonces esto lo tenemos acá en el rubro Vivir en Francia. Bueno, lo que me parece chévere es que con estas preguntas yo veo que mi página web no está tan mal, ¿no? Todas las informaciones están. Entonces, le das clic en Vivir en Francia, le das en Trabajar en Francia. Y ahí tenemos 2 artículos.
Uno que dice trabajar en Francia durante sus estudios y trabajar después de sus estudios. Entonces, concretamente, para responder la pregunta, la visa de estudiante permite trabajar en Francia, legalmente hablando, 20 horas a la semana en promedio. Significa que el estudiante, si trabaja 10 horas la semana A, puede trabajar 30 la semana B. Pero les puedo asegurar que cuando estén en Francia, no tendrán tiempo para trabajar 30 horas a la semana. ¿Sí? A menos de tener vacaciones. Y cuando hay vacaciones, el estudiante puede trabajar hasta tiempo completo. Entonces, esto es muy interesante. Y de hecho, hay muchísimos estudiantes en Francia, más o menos entre el 55 y 60%, que trabajan durante sus estudios o, digamos, el fin de semana, por ejemplo, cuando hay vacaciones, para financiar también sus estudios o para financiar sus vacaciones o lo que sea. ¿Sí? Entonces, existe esta posibilidad. Luego toca pensar también que cuando lleguen a Francia tendrán otras preocupaciones que buscar trabajo. Y de hecho, si su preocupación es buscar trabajo al llegar a Francia, creo que vamos mal. La idea es estudiar. ¿Sí? Entonces, usualmente los estudiantes extranjeros llegan y los primeros meses, no sé, el primer semestre o incluso a veces el primer año, entonces se enfocan realmente en los estudios porque toca entonces recalcar que es un cambio de entorno lingüístico, es un cambio de, digamos, entorno también metodológico, social, digamos, todo esto es muy nuevo, ¿no? Entonces toca entonces tomar el tiempo para adaptarse. Y después de unos meses, un año, cuando uno esté, como dicen acá, amañado, entonces podrán buscar un trabajo porque saben que pueden dedicar, no sé, 3, 4, 5, 10 o más horas a la semana para el trabajo, ¿sí? Y no es porque uno entonces quiere trabajar que consigue trabajo, porque si no, pues el desempleo en Francia no existiría. No es tan sencillo, entonces toca entonces tener esto muy claro también. ¿Ah? Eh, Querer trabajar es una cosa, conseguir trabajo es otra. Perfecto. Tenemos muchas, muchas más preguntas, pero antes de seguir con ellas, nos gustaría saber, Pierre, si tienes tiempo para responder un par más, porque ya son las 5 de la tarde, o si prefieres que dejemos hasta aquí. No, no, está bien, está bien. Ah, Está bueno, bien. No, perfecto. no, yo Entonces, prefiero seguir respondiendo las preguntas y no recibir 40 mensajes que me van a necesitar más tiempo para responder. Así que, está bien, entonces aprovechemos. Tenemos otra pregunta que nos dice, bueno, tenemos como dos acerca de esto y es, ¿cuál es como el mejor certificado de idioma que podemos presentar que sea admitido por más instituciones? Si el DELF, el DALFO, ¿cuál es el mejor como para presentar que sea más válido en varios lugares? bueno, entonces, DELF-DALF, digamos, no es lo mismo, porque bueno, si no sería un nombre es ahí igual, pero el DELF, hay 4 niveles para el DELF, A1, A2, B1, B2. Luego pasamos al DALF para C1 y C2. ¿Sí? Entonces, el DELF y el DALF son los únicos exámenes oficiales que organiza, digamos, el gobierno francés, o sea, el Estado francés. ¿Sí? Hay otras opciones, pero son certificaciones oficiales, pero que tienen la forma de un test, ¿sí? Que tiene una validez limitada. El DELF y el DALF, entonces, son diplomas oficiales otorgados por el Ministerio de Educación y que son vitalicios. ¿Sí? Luego existe la opción de presentar el TCF para estudiar en Francia, pero en este caso, en el momento de inscribirse para el TCF, toca presentar la prueba de expresión escrita. ¿Sí? Entonces, realmente será DELF-DALF o TCF con la prueba de expresión escrita. Luego, si el estudiante quiere presentar, no sé, un certificado de un centro de idioma X, Y, incluso de la Alianza Francesa, no es porque es la Alianza Francesa, no, toca presentar un certificado oficial, DELF, DALF o TCF. Ahora, vuelvo al tema de los acuerdos de cooperación. Hay a veces en los convenios, o sea, se contempla el tema del idioma
Y entonces el estudiante a veces alcanza tal nivel en la universidad y entonces esto, ok, está bien, cumple con el requisito lingüístico. Entonces toca realmente comunicarse con la ORI de su facultad para conocer cuáles son estas opciones para prepararse de la mejor manera posible. Pero DELF, DALF o TCF. Pero ¿se acuerdan? Yo insistí sobre esto, identificar los programas, averiguar los requisitos académicos y lingüísticos, y ahí van a saber qué nivel deben demostrar. Nos acabaron de hacer una pregunta que creo que pues la respuesta es no, pero ¿en Francia se puede vivir solo con inglés o es extremadamente necesario el francés? Utilizar solamente el idioma inglés en Francia, pues sí se puede, pero creo que hay una parte social que te vas a perder, una parte cultural que te vas a perder. Entonces, no, toca, no, no es una obligación. Si tú decides aplicar un programa que se dicta 100% en inglés, no hay ningún requisito de idioma francés. Te pueden aceptar, perfecto. Pero cuando llegues a Francia, bueno, de pronto en el aeropuerto ahí en París, sí, la gente va a hablar inglés, pero no será gente, digamos, tan amable y tampoco con un nivel de inglés tan elevado. Pero bueno, en fin, pero cuando luego entonces, no sé, quieras comprar un pan, un baguette en la panadería, o cuando quieras, no sé, hacer tus compras en el supermercado, pues la gente hablará francés. Entonces, se te va a hacer complicado, está más complicado, obviamente, el tema de la integración, ¿sí? Y sería, creo yo, como una lástima pensar que te vas a quedar ahí en Francia con el grupo de estudiantes internacionales que todos hablan inglés. No, va a ser una... sería una lástima. E incluso, si uno se proyecta más adelante, vas a Francia, sigues un programa en inglés, perfecto, te devuelves a Colombia. Luego, en tu hoja de vida que mandas a la empresa XY, entonces aparece estudios por un año o 2 años o más en Francia, ¿ok? Entonces, perfecto, esta persona debe hablar francés. Y entonces luego se comunican contigo. Entonces, y bueno, en su nivel de francés no vimos ninguna certificación de idioma. Ah, no, es que yo estudié en inglés y no aprendí el idioma. ¿Cuál es la plusvalía? ¿Cuál es la plusvalía? Entonces, creo que es importante poder entonces viajar, incluso si es un programa 100% en inglés, viajar con un nivel principiante mínimo, e incluso si es intermedio, no sé, B1, mejor, mejor. Y ahí en Francia te vas a sentir mucho más cómodo y realmente tu experiencia de vida será mucho más interesante, mucho más enriquecedora, se me trabó la lengua, con el idioma francés, ¿sí? Sí, tiene mucho sentido, la verdad. Tenemos aquí, sobre idiomas no tenemos más preguntas, pero sí hay alguna aparte de las ayudas económicas del Estado francés, hay algunas becas que incluyan, por ejemplo, el costo del viaje, el alojamiento o algo similar, alguna beca a la que ellos puedan aplicar que sea como del gobierno o de alguna institución aliada. Sí, los dos programas de becas recién lanzados por la embajada, Mujeres Científicas y Academia de Talento, abarcan este tipo de subsidio. Listo. Y tenemos otra en el ámbito financiero y es cuando me voy a presentar y empiezo mi postulación en Campus Funds, tengo que mostrar alguna solvencia económica específica, algunos documentos que certifiquen que tengo un monto de dinero o algo por el estilo, bien sea para el procedimiento o para la visa. No, Campus France se dedica y se enfoca exclusivamente en la parte pedagógica. Todo lo que es mantenimiento, capacidad entonces de manutención en Francia, esto es con el servicio de visas. Nosotros en Campus France no vamos a pedir ninguna documentación que nos permita comprobar no sé qué. No, eso no es nuestro papel. Esto es el papel del servicio de visas. Campus France se limita con la parte pedagógica, el proyecto de estudios. Perfecto. Nos acaban de hacer una pregunta en el chat y es, ¿puedo hacer el último año de mi pregrado en Francia y aplicar allá mismo a una maestría?
Sí, sí se puede. No es lo que yo recomendaría, pero sí se puede. ¿Por qué no lo recomendaría? Si estás a un año de obtener tu título acá en Colombia, entonces tú estás acostumbrado a tu entorno académico, ¿sí? Entonces será, si tú llegaste hasta el último año, muy probablemente va a ser como una formalidad, entre comillas, ¿sí? Primero, mucho mejor por eso. Luego, porque si tú, entonces, no sé, llegas a, entonces, noveno semestre y dices, no, no, voy a ir a Francia a finalizar mi pregrado. Y entonces una universidad en Francia te acepta. Haces sigues el programa allá, obtienes tu título. No tendrás el título colombiano, ¿sí? Entonces creo que en este caso mejor finalizar el proceso acá en Colombia, obtener el título colombiano y después con tu pregrado aplicar a máster en Francia, ¿sí? Pero sí, en lo absoluto se puede, pero te digo, no es lo que yo te recomendaría, pero es tu decisión al final. Bueno, vamos con las últimas porque ya hemos pasado de tiempo y es, em, ¿con cuánto tiempo de antelación a mi proceso de movilidad o de maestría o con cuánto tiempo de antelación a mi viaje debo empezar mi proceso con ustedes? ¿Hay un tiempo estimado, unos meses estimados en los que yo debería empezar como a contactarlos? Bueno, entonces depende también del tipo de proceso. Vamos a volver al proceso que deben seguir los estudiantes que aplican a un intercambio académico doble titulación. En este caso, los estudiantes se van a acercar a su ORI, van a seguir el proceso de postulación definido por su ORI, que va a ser la selección de los candidatos con entonces la Universidad Social en Francia, y luego se van a publicar los resultados. Perfecto, entonces mi nombre aparece en el listado. La universidad en Francia, entonces, te va a otorgar en este caso una carta de aceptación o de preinscripción con el nombre del programa y va a precisar que esto se hace en el marco de una movida académica, de una doble titulación, en fin. Este es el documento clave para hacer este proceso. Entonces, podrás hacer el proceso con Campus France cuando tengas esta carta de aceptación y solamente la tendrás después de haber hecho el proceso de postulación con tu universidad. Entonces, para empezar, en septiembre de este año en Francia, hay estudiantes que ya actualmente están recibiendo las cartas de aceptación, porque es el momento, entonces estamos a final de abril, de mandar las cartas para que la gente se organice, haga el proceso con Campus France, haga el proceso con el servicio de visas para poder viajar, digamos, segunda quincena de agosto, más o menos. Está bien. Segundo caso, cuando el estudiante aplica a título personal. En este caso, no va a aplicar a través de su universidad, sino va a aplicar a través de la plataforma Études en France que tenemos. Perdón, ¿dónde la tenemos? Estoy perdido. ¿No? Acá. Bueno, mejor, más fácil, este muñequito arriba a la derecha, Études en France. Es una plataforma compartida entre los candidatos, Campus France, las universidades e incluso el servicio de visas. Es una herramienta, digamos, muy importante y de todas maneras tan importante que es obligatoria, ¿sí? Entonces, el estudiante, si aplica, digamos, a título personal, va a utilizar esta plataforma, va a crear su cuenta. Cuando entonces abra el proceso de postulación, va a reportar los programas a los cuales quisiera postularse. Entonces, en el caso de ustedes, me imagino que sería para L2, L3, M1, M2, o sea, segundo o tercer año de pregrado o primero o segundo año de máster. Entonces, para aplicar para el año universitario 2021, obviamente es muy tarde, ¿sí? Ya pasó digamos, la fecha límite. Si ahora se están proyectando para empezar una formación en Francia en septiembre del año 2022, porque en Francia, ¿se acuerdan? Tenemos el calendario B, ¿eh? El año universitario es de septiembre a mayo-junio. Entonces, si es para empezar en septiembre del año 2022, el proceso de postulación va a abrir el 1 de octubre de este año y va a cerrar el 1 de enero, supuestamente 2022. Estamos a
a espera de confirmación de estas fechas de parte del ministerio. Entonces, lo habrán entendido, el proceso de postulación se hace con muchos meses de anticipación. Y vuelvo al tema de idioma, ¿sí? Entonces, este segundo caso. Primer caso, mediante entonces un convenio de cooperación. Segundo caso, si no me puedo beneficiar de este tipo de convenio y me dicen que tengo que aplicar mediante la plataforma Etudiant en France. Ahora, existe también a veces la posibilidad de aplicar directamente con la escuela o con la universidad de su interés. Van a seguir el proceso con ellos y si entonces forma parte de los estudiantes seleccionados, van a recibir la carta de aceptación y con esto, entonces de una vez podrán ingresar acá, proceso Campus France, el documento clave es la carta de aceptación y este proceso se puede hacer de manera bastante, digamos, rápida, ¿sí? Con Campus France el proceso puede ser muy rápido, puede ser a veces cuestión de días, ¿sí? Ahora, si ustedes esperan los meses de julio o agosto para hacer los procesos, obviamente se va a demorar un poquito más, por la misma razón que acabo de explicar, que el año universitario inicia en septiembre y hay muchos estudiantes que hacen los procesos en julio, agosto. Entonces, los plazos para obtener una cita con el servicio de visas son más extendidos. El tiempo para recibir el pasaporte a su domicilio también estará más extendido, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, nosotros invitamos a los estudiantes a hacer el proceso en cuanto tengan la carta de aceptación, ¿sí? Para salir de una vez del tema de Campus France y luego enfocarse sobre la parte visa. Entonces lo pueden hacer hasta 3, 4 meses antes de viajar. ¿Por qué? El servicio de visas podrá atenderlos máximo hasta 3 meses antes del inicio de clases o de la fecha de viaje. O sea que si sus clases inician, por decir algo, el 10 de septiembre, 10 de septiembre, 10 de agosto, 10 de agosto, 10 de julio, 10 de julio, 10 de junio. O sea que podrán tener su entrevista con el servicio de visas a partir del 10 de junio. Antes no se podrá. Y como el proceso Campus France es anterior al proceso de visa, nosotros le vamos a dar hasta un mes antes. O sea que 10 de junio, 10 de mayo. O sea que el estudiante en este caso puede hacer su proceso con nosotros a partir del 10 de mayo. Perfecto. Entonces vamos con la última pregunta y ¿es verdad que después de 2 años de estudios superiores en Francia ya puedo obtener la nacionalidad francesa? No. Y espero que haya entendido esta mueca. No. No, 2 años no. Se puede hacer el proceso, pero toca haber pasado más tiempo en Francia. No me acuerdo cuántos años son, pero no, 2 años no. Perfecto. Creo que, El si resto, no está bien, creo que son como 5. sí, tiene más sentido que sea tanto tiempo. El resto de las preguntas que tenemos se refieren a temas de intercambio, a temas de convenios, por ejemplo, cuál es la diferencia cuando uno tiene un convenio, cuando no. Y esas cosas, para responder esas preguntas, les recomendamos ver en nuestro canal de YouTube una charla que se llama Mi experiencia de movilidad en Francia. Son estudiantes que hicieron movilidad a Francia con convenio de la Universidad Nacional y que después hicieron todo su trámite, entonces ahí pueden tener más información sobre cómo son los procesos de movilidad. También extenderles la invitación a que si quieren aprender francés, la Universidad Nacional tiene Explora un Mundo y también tenemos los cursos de extensión que para estudiantes universitarios de pregrado de la Universidad Nacional quedan con un 50% de descuento, más o menos son 300.000 pesos por nivel, entonces es demasiado accesible y es muy bueno. Entonces, para que investiguen también esas oportunidades y empiecen a planear de esa manera su movilidad a Francia. Entonces, Dianita, todo tuyo. Perdón, es que yo tengo tiempo, ¿no? Sí, estoy acostumbrado, así que no hay ningún problema. Es, más bien por ustedes, ¿eh? Pero es que estaba viendo las preguntas y hay una pregunta de Laura. Uh -huh. Es la siguiente. En la segunda forma de acceder, no se tendría entonces ningún nexo con la universidad y eso qué afectaría. Entonces, no entré, digamos, en tantos detalles, pero lo voy a hacer entonces, Laura, para que esté más claro. Entonces, vimos 3 casos para poder aplicar a estudios en Francia. O mediante un convenio de cooperación,
o cuando la universidad me permite aplicar directamente con ellos, pero la mayor parte de las escuelas, de las universidades, ahora exigen que el estudiante haga su proceso de postulación mediante la plataforma. Entonces, concretamente, vas a crear tu expediente en línea, vas a reportar tus datos personales, los documentos exigidos, el diploma, la apostilla, nivel de idioma, todo esto. Y luego, entonces, vas a reportar, entonces voy a tomar el ejemplo de máster, por ejemplo, para el nivel máster, puedes reportar hasta 7 programas. 7 programas que hayas identificado, entonces, en los catálogos Campus France. ¿Sí? Y si no aparecen, hay manera de agregarlos también. ¿Okay? Entonces, hasta 7 programas, no 7 universidades. En lo absoluto, estos 7 programas pueden venir ofertados por la misma universidad. ¿Sí? 7 programas, perfecto. Entonces, tendrás la fecha límite que respetar, muy importante, porque cada año entonces hay estudiantes que no respetan esta fecha y unos días después, ay, se me olvidó, no sé, tuve un problema de internet, no sé qué, pues lo sentimos muchísimo. Y ahí nos dicen, ay, por favor, no sea malito. No es un problema de ser malito o de no ser malito, no, es un problema de plataforma, de gestión a nivel mundial, ¿sí? Toca pensar que este calendario no es una decisión de Campus France Colombia. Este calendario que tenemos que seguir es un calendario definido por el ministerio y aplica para todos los países desde los cuales los estudiantes deben seguir este paso para poder aplicar. Entonces, es muy importante seguir las fechas y no esperar el último momento. Entonces, de hecho, nosotros proponemos talleres, vamos sensibilizando a la gente sobre esto. Validas tu expediente, perfecto. Nosotros vamos a revisar que todo esté bien, si falta algo te lo decimos, no pasa nada, podrás agregar documentación faltante, muy bien. Y luego nosotros, Campus France, vamos a programar una entrevista pedagógica contigo. Una entrevista pedagógica durante la cual vas a explicar tus motivaciones, por qué elegiste estos programas, cuáles son tus proyectos académicos, profesionales y todo esto, para entonces, como lo dije, evaluar la coherencia, la solidez de su proyecto de estudios. Tenemos una fecha límite para hacer estas entrevistas pedagógicas, entonces validamos todo, listo. Después, las universidades en Francia, a partir de una fecha precisa, van a ingresar a esta misma plataforma, Études en France. Y van a ver que entonces tú te postulaste, entonces, como dije, por ejemplo, hasta 7 programas. Y cada programa te va a dar una respuesta. 2 opciones, respuesta positiva o respuesta negativa. Puedes recibir, por ejemplo, si sigo con los 7 programas, puedes recibir, por ejemplo, 5 respuestas positivas. Tú tendrás la libertad, obviamente, de elegir cuál de estos 5 programas quieres cursar en Francia. Entonces, desde esta misma plataforma Études en France, vas a validar tu decisión final y podrás entonces imprimir la carta de aceptación emitida entonces por la plataforma Études en France. Y con este documento podrás seguir con la parte visa. ¿Sí? Entonces, no es que no haya, digamos, nexo. Tú sí te vas ahí, recomendamos comunicarse con la universidad para averiguar los requisitos, a veces presentar, no sé, una persona a veces cree que su caso es poco atípico y a veces lo es, de hecho. Entonces, sí, o pregunta si es mejor aplicar a M1 o a M2, porque se acuerdan, bueno, no hablé sobre esto, pero cuando un estudiante tiene una especialización, en vez de aplicar a M1, primer año de máster, puede aplicar directamente a M2, segundo año de máster. O sea que el M1, o sea, la especialización en Colombia corresponde a M1. ¿Ok? Entonces, a veces uno puede tener preguntas, entonces se comunica con la universidad, el responsable del programa, hace sus preguntas o va a explicar, no, es que no alcancé el nivel, por ejemplo, C1, tengo un B2, y de pronto le van a decir, ok, entonces puede aplicar con el B2 y a ver, entonces después, si puede seguir tomando cursos. Entonces hay consideraciones así que siempre será mejor averiguar con las universidades, porque, insisto, no es el papel de Campus France definir los requisitos académicos lingüísticos. Esto es el papel de cada responsable, de cada facultad, de cada universidad o de cada escuela en Francia. Entonces, sí, hay un nexo con las universidades por esta misma razón. ¿Okay? Y son ellos los que van a hacer la selección al leer tu expediente en línea.
Bien, como para complementar un poco y hacer referencia a las preguntas que están sobre los temas de doble titulación y intercambios, es importante que tengan presente que cuando existen estos convenios con la Universidad Nacional, uno de los beneficios principales es que tú mantienes la calidad de estudiante UN y pues no cancelas derechos académicos en la universidad que te recibe. Eso es como, digamos que la característica principal que nos lleva, digamos, que estos convenios. Y lo otro es que, como lo ha mencionado Pierre en diferentes momentos, el proceso de postulación se realiza a partir de las convocatorias de movilidad que nosotros como universidad realizamos. Allí se establecen los requisitos de idiomas, qué tipo de documentos, las fechas, absolutamente todo. Ya cuando este proceso se lleva a cabo y se cuenta con la carta de aceptación, entonces ya entrarían en el trámite pues, de visado y de campus France como tal. Pero eso es como una característica principal de nuestros convenios de cooperación. Igual, las características y los requisitos dependen del convenio y de la institución qué tipo de solicitudes realizan, ¿vale? Pero igual, toda esa información, nosotros como la brindamos, deben verificar, hemos estado compartiendo en nuestras redes sociales y correos electrónicos para que ustedes realicen esas consultas con nosotros directamente. Igual también esta semana lanzamos un aplicativo en el cual ustedes pueden solicitar asesorías personalizadas para iniciar su proceso de trámite de movilidad. Si ya están en trámite, entonces pueden pedirlo por nuestro Instagram, que es Ori_Piso Bogotá. Nos escriben un mensaje diciendo como, hola, quiero saber del aplicativo. Y por Instagram les estamos mandando el link para que tengan una asesoría sobre los convenios que tenemos en la universidad, igual que ver los videos en YouTube que les digo, porque ahí está toda la información contada por estudiantes. No es que simplemente vayan a ver una pieza de convocatoria, sino que los mismos estudiantes les dicen cómo se postularon, cómo fue su día en Francia, qué fue más caro, qué fue más económico, y eso les sirve mucho también para tener una idea. Creo que nos quedan dos preguntas ahí y ya para poder cerrar. Y es, si ya hice un pregrado en Colombia, ya terminé mi pregrado en Colombia, ¿puedo presentarme para hacer otro pregrado en Francia? ¿Tengo los mismos beneficios? ¿Es posible? Sí, sí, pero bueno, sí, sí, no, no en lo absoluto sí se puede. No, no sé si es lo que yo recomendaría, pero eso es otra cosa. Eh, de, de pronto puede ser que, no sé, que hayas estudiado, pero puede ser que encuentres, no sé, o de pronto una formación que te acepte directamente en L2 o en L3 por ya tener, digamos, un pregrado o incluso encontrar un máster que te permita hacer como la conexión entre lo que has estudiado y lo que quisieras estudiar. Puede existir, ¿eh? Entonces no tengo las informaciones para responderte de manera, digamos, tan clara y precisa, pero no, para responder tu pregunta sí se puede, pero de pronto hay otros caminos que explorar. Perfecto. Y ya la última pregunta que se nos queda sin responder, que no tiene que ver con convenios, es ¿cómo es el proceso para empezar a estudiar medicina en Francia? Ok, bueno, entonces volvemos a medicina. Ok, entonces vamos a ingresar acá, áreas de estudio, ¿sí? Y entonces vamos a dar clic acá en Medicina y Ciencias de la Salud. Bueno, digo esto porque siempre es un poco, o sea, no es tan fácil, digamos, de entender y sobre todo hace realmente muy poco, entonces hubo una reforma sobre el acceso a los estudios de medicina en Francia, ¿sí? Básicamente antes era lo siguiente, había muchísimos estudiantes en un auditorio, a veces 400, 500 estudiantes ahí estudiando medicina. Y al final del año, entonces, había unos exámenes y precisamente eran unos exámenes que eran más bien un concurso. O sea, que se sabía que de estos 500 estudiantes, solamente 50, por ejemplo, iban a pasar a segundo año de medicina. Entonces, lo usual era repetir su primer año de medicina porque uno entonces estaba en competencia con estudiantes que estaban repitiendo el primer año y se podía repetir una sola vez. Entonces, obviamente la competencia es un poco desigual, ¿no? Cuando uno compite con gente que ya tiene un año de experiencia y bueno, entonces, en fin. Y el problema es que
hay muchísimos estudiantes que entonces cursaban una primera vez este primer año de medicina y no aprobaban y era lo normal. Entonces repetían este primer año y lastimosamente al finalizar por segunda vez este primer año no aprobaban tampoco. Y habían entonces estudiado 2 años medicina y se quedaban sin nada y tenían que buscar otra opción. Entonces, más o menos, hay muchos estudiantes que creo que salieron afectados a nivel psicológico con este sistema, ¿sí? Porque 2 años de estudio y la verdad eran estudios muy, muy, digamos, drásticos que exigían mucho rigor, mucho esfuerzo y sí, y hay unos estudiantes que después de 2 años explotaban. Bueno, en fin, entonces no era el mejor sistema del mundo, creo yo, pero bueno, en fin. Entonces, todo esto viene cambiando y ahora los estudiantes, entonces, que quieren estudiar medicina, van a empezar, entonces, con una de estas dos opciones que tenemos en la pantalla. Van a aplicar a Parcours d'Accès Santé Spécifique, o sea, PAS, por sus siglas, a Programa de Acceso a Salud Específico, o LAS, Licence Accès Santé, ¿sí? Pregrado Acceso Salud. Entonces, licence, ¿se acuerdan? Son 3 años. Entonces, el estudiante podrá presentar las pruebas de medicina, que no será entonces la materia más importante. Por ejemplo, podrá estudiar, no sé, biología, por ejemplo, y de manera paralela, entonces, conjuntamente, entonces, medicina. Y podrá presentar al final del año las pruebas. Y si aprueba, entonces podrá seguir con medicina. Y si no aprueba, entonces podrá seguir con biología. ¿Sí? Y así no va a perder entonces todo este tiempo que haya estudiado medicina si no aprueba. ¿Sí? Entonces es una reforma que intenta como limitar al máximo, entre comillas, el desperdicio de estos años de estudios de medicina, con los cuales anteriormente los estudiantes se quedaban sin nada. ¿Sí? Entonces, esto es desde el año pasado, desde el año 2020. Entonces, dos opciones, PAS o LAS, y ahí tenemos más informaciones sobre este proceso PAS y el proceso LAS. ¿Okay? Entonces, recomendamos leer estas informaciones porque no es tampoco una información tan evidente, tan fácil, entonces toca leerla y después si tienen preguntas, entonces hacerlas. Y esto aplica también entonces para medicina, mayéutica, odontología y farmacia. ¿Okay? Las características de las pruebas de selección, porque sigue siendo unas formaciones selectivas, pero la formación, digamos que la selección, perdón, ha cambiado. Ahora toma una forma diferente y sobre todo la persona entonces de manera paralela a sus estudios, entonces va a estudiar otra cosa y si no le sale bien para medicina, podrá seguir con la formación paralela. ¿Okay? Y acá como inscribirse, los DU, y luego, bueno, eso es entonces DU, eso es para los estudiantes que ya tienen un título de médico o FMNSA. Perfecto, ahora sí damos por terminada nuestra sesión de preguntas. Ya no tenemos más sino cosas relacionadas con doble titulación y cosas que ya respondimos. Entonces, ya en este momento me permito pues darles un agradecimiento por quedarse hasta acá, recordarles cómo está en el chat que mañana vamos a tener 5 charlas. Una va a ser con unos estudiantes franceses, de hecho, que están haciendo movilidad académica aquí en la Universidad Nacional y nos cuentan desde su perspectiva las diferencias entre el sistema educativo en Francia y aquí en Colombia directamente desde su experiencia. Vamos a tener otra charla de becas del programa Shifting con la Embajada Británica. Vamos a tener una charla sobre experiencias de estudiar en Perú y Venezuela para que también cambiemos el chip y miremos otras oportunidades que hay aquí en Latinoamérica. Tenemos oportunidades de internacionalización y financiación en ICETEX. Por lo general, estas charlas son súper provechosas porque se puede hablar de muchas becas y oportunidades en el exterior. Y para terminar, tenemos un taller
con el Sprague Institute para aprender a escribir cartas de motivación en alemán a partir de nivel B1 del idioma. Entonces, les invitamos para que estén atentos a toda la programación de mañana desde nuestras redes sociales en Instagram, @ori_Bogotá. Dianita. Muchas gracias por tu compañía, por quedarte compartiendo con nosotros hasta esta hora. Lo apreciamos mucho, quedan 1000 preguntas siempre, pero bueno, tenemos un contacto muy importante con ustedes y periódicamente estamos en este tipo de espacios aclarando pues las dudas de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por tu ayuda con esta labor. Con todo gusto, solamente insistir sobre entonces la identificación de los programas, qué es lo que quieren estudiar, cuáles son las universidades que proponen estos programas. Eso permite averiguar los requisitos académicos. No tengo, digamos, mayor digamos, reserva porque existe este acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas. Entonces habrá bastante facilidad para poder cumplir con los requisitos académicos. Lo que sí a veces puede ser fuente de complicación es el nivel de idioma. Así que toca anticipar, proyectarse, aprender desde ya un idioma. El francés si quieren aplicar a Francia, u otro idioma si quieren, bueno, estamos escuchando sobre el Sprache Institute, bueno, el alemán si quieren, no pasa nada, pero toca proyectarse, anticipar para estar listo cuando salga la convocatoria, primero. Luego, efectivamente, hablamos sobre las becas. He presentado muy brevemente las becas de Campus France Embajada, de la Embajada, del gobierno francés, en fin. Pero acá en Colombia existen también mecanismos de financiación. Y si no estoy mal, durante esta semana propusieron también una presentación del programa de crédito beca de Colfuturo. Nosotros trabajamos bastante con Colfuturo. Pues muchas veces la gente desconoce estas opciones existentes desde Colombia. Entonces toca buscar, hay opciones, incluso con MinCiencias también hay opciones. Entonces creo que es importante no quedarse con la oferta, digamos, del país en el cual quisieran estudiar, sino saber qué es lo que su propio país les brinda. Perfecto, con esto cerramos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en las demás charlas de esta semana. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Pia. Gracias, Dianita. Un abrazo a todos. Chao, que estén bien. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.